Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a este curso de Python y pues vamos a empezar el día de hoy con la clase número 2. En esta clase el objetivo es empezar a ver los primeros pasos ya dentro del lenguaje de programación de Python. La clase pasada pues lo que estuvimos viendo fue cómo instalar el paquete Anaconda, que quedamos que el paquete Anaconda era el programa o la suite que nos va a ayudar precisamente para empezar a escribir nuestras líneas de código en Python. Quedamos que lo habíamos usado ya que tiene preinstalados varios subprogramas y también las librerías, las cuales más adelante nos van a ser de bastante ayuda. Y pues en específico el subprograma que estamos usando para escribir en Python pues es el programa que viene por defecto en Anaconda, que se llama el Jupyter Notebook. Estuvimos viendo los aspectos básicos del Jupyter Notebook, hicimos nuestro primer notebook que era precisamente esta pestaña que tenemos aquí. Y pues ahora sí, ya en esta pestaña vamos a empezar a trabajar como tal, en los primeros pasos de este curso de programación, ¿no? Estuvimos viendo varias cosas básicas de Jupyter, cómo podemos usarlo. También antes de empezar el curso, pues me gustaría también aquí poner un título. Aquí dice un title, hay que ponerle un título, le voy a dar doble clic y vamos a escribir un título a nuestro notebook, ¿no? Yo le voy a poner curso Python, ¿no? Para ya que tenga un título en el menú. Entonces le doy rename. Ahí está. Y pues como quedamos, pues vamos a empezar ahora sí con los primeros pasos dentro de Python. Y lo primero que vamos a ver dentro del lenguaje de programación es precisamente el tema que es los tipos de datos. Entonces, a lo largo de este curso vamos a estar trabajando con datos, ¿no? Vamos a estar trabajando con números, con mensajes, con cadenas, con booleanos, entre muchas otras cosas. Y todo eso se traduce en que vamos a estar trabajando con datos. De alguna u otra forma, pues dentro de nuestros programas vamos a estar manejando datos. Y dentro de esos datos, pues nosotros los podemos clasificar. Todos los lenguajes de programación, de hecho, los clasifican en algún tipo. Y ahorita, sobre todo, nosotros vamos a ver que existen cuatro principales tipos de datos. Hay más, pero ahorita vamos a trabajar con los cuatro tipos de datos básicos que hay en cualquier lenguaje de programación y en este caso, pues Python no es la excepción. Entonces, para esto voy a agarrar la primera celda donde estamos escribiendo y ahora sí, pues voy a poner aquí un título que se llama tipos de datos, ¿no? Para poner un título dentro del modo de escritura de Markdown, lo único que tengo que hacer es poner el símbolo de gato y enseguida el título que quiero poner, que quedamos que es tipos de datos, ¿no? Aquí voy a escribir un poquito de teoría para entrar en contexto, ¿no? Como quedamos, pues en Python van a existir cuatro datos o cuatro tipos de datos básicos, ¿no? Los básicos que debemos de saber. ¿Cuáles son esos tipos de datos? Pues el primero es dato de tipo entero. Ese es el primer tipo de dato con el que vamos a trabajar. ¿Qué son los datos de tipo entero? Pues los datos de tipo entero en Python son números enteros. Cuando nosotros estemos trabajando con números enteros, por ejemplo, el 1, el 7, el 16, etcétera, esos números son números enteros y son un dato de tipo específico en Python que se llaman datos de tipo entero. En Python estos datos se les conoce, aquí vamos a ponerle, en Python esos datos se les llama o se les conoce como int. Cuando nosotros veamos que un dato en Python es un dato de tipo int, eso quiere decir que es un dato de tipo entero. ¿Qué otro tipo de dato tenemos? Pues también tenemos el dato de tipo real. ¿Cuáles son los datos de tipo real? Pues es muy sencillo. Los datos de tipo real en Python son números reales. ¿A qué me refiero con reales? Pues los números que son de punto decimal en forma de fracciones, pues esos van a ser datos del tipo real, ¿no? 1.2 o el número 3.1416
o la fracción 3/4. Estos son datos del tipo real. Y en Python esos datos se les llama o se van a escribir como float, que se llama flotante, ¿no? Entonces los datos de tipo flotante, cuando veamos que un dato es de tipo flotante en Python, pues eso va a ser un dato del tipo real. ¿Qué otro tipo de dato voy a tener? Pues voy a tener los datos del tipo cadena. Dato de tipo cadena. Los datos del tipo cadena, estos datos pues básicamente son texto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con mensajes de texto o presentar texto, pues eso va a ser un dato del tipo cadena. Entonces aquí lo ponemos, los datos del tipo cadena en Python son texto. Todo lo que tengamos que presentar por medio de un mensaje de texto, pues eso va a ser un dato de tipo cadena. Ejemplo, pues puede ser una frase como un hola mundo o un mensaje de esto es el mensaje, ¿no? Entonces todo lo que se escriba con texto va a ser un dato del tipo cadena. Ojo, si se dan cuenta, los ejemplos les puse dobles comillas. ¿Eso por qué? Porque una regla bien importante en Python es que todo lo que sea dato del tipo cadena, todo lo que sea mensaje, siempre, siempre, siempre lo vamos a estar escribiendo entre comillas dobles o comillas sencillas, ¿no? Entonces, eso es una regla bien importante que más adelante lo vamos a estar viendo muy a fondo, pero una vez les digo, todo lo que escribamos en forma de mensaje o en forma de texto debe de tener comillas dobles o comillas simples, cualquiera de las dos. Pero entonces hay que ponerla aquí en Python. ¿Cómo se conocen esos datos? Esos datos se llaman str. ¿Qué quiere decir? String, de dato del tipo cadena. Y una vez también le ponemos esa aclaración. En Python, todo lo que sea mensaje o texto tiene que ir encerrado entre comillas, ya sea comillas dobles o comillas simples. Siempre cuando estemos trabajando con mensajes, siempre se deben de poner así. Y también tenemos el cuarto tipo de dato, que son datos de tipo booleano. Esos están muy sencillos. En Python solamente hay dos datos del tipo booleano. ¿Cuáles son? Pues simplemente esta palabra que se llama true. Esa no se pone entre comillas y se escribe en mayúscula. Cuando veamos ese tipo de dato, ese es un booleano. Se le conoce como booleano, esa palabra. ¿Qué otra palabra tenemos? Pues el false. Estas dos palabras, que como ven no están entre comillas y empiezan con mayúsculas, son los datos del tipo booleano en Python. True y false. Esas nos van a servir bastante para hacer condicionales, para hacer ciclos, entre otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero pues básicamente esos son los dos tipos de datos booleanos. ¿Cómo se escriben en Python? En Python esos datos se llaman bool. Así le vamos a poner. Entonces, esos son los cuatro tipos básicos de datos que existen en Python. Ahora bien, ¿cómo yo voy a saber con qué tipo de dato estoy trabajando? Pues uno a simple vista tal vez se podría dar cuenta, pero Python también te puede decir, ¿sabes qué? Este dato es un dato del tipo booleano, dato de tipo cadena, etcétera. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues para eso, en Python existe el comando type. Así se escribe. Este comando type me va a servir para identificar el tipo de dato con el que estoy trabajando. Vamos a ver varios ejemplos ahora sí ya dentro de la programación para que vean cómo funciona este comando en Python. Entonces, fíjense bien, aquí en este caso pues le doy correr para que se escriba esto, y esta es una nota en el Jupyter Notebook. Y pues ya aquí abajo, en la celda de code, ya voy a empezar a programar. Y el primer comandito que vamos a ver de Python es precisamente el comando type. Vamos a ver cómo se usa. ¿A qué me refiero? Si yo aquí le pongo type y adentro de ese type yo le pongo precisamente un dato, como puede ser el número 5, pues yo sé que este número 5 es un número entero, ¿verdad? Es un número entero.
Entonces ahora si yo le doy correr, vamos a ver que eso me va a regresar una respuesta. Y me está diciendo que el dato que yo metí entre los paréntesis es un dato de tipo int. Que como quedamos, pues el int significaba que era un dato del tipo entero. Entonces precisamente el comando type, estamos viendo que en Python ya dentro de la programación, ya cuando lo escribo en code, pues ya me está diciendo qué tipo de dato es el que yo estoy usando. El tipo de dato que yo meto entre paréntesis me va a decir qué tipo de dato es. Por ejemplo, ahora si yo pongo type en la siguiente celda y escribo el número 3.1416, pues es un dato del tipo real. Entonces esto me tiene que dar o me tiene que decir que este es un dato del tipo float. Si yo le doy correr, pues vamos a ver que efectivamente es un dato del tipo float. ¿Qué otro dato? Pues podemos ponerle un dato de tipo cadena, que ya quedamos que es un texto, ¿no? Y este texto siempre debe de ir entre comillas. Si yo le pongo aquí un hola, pues esto me va a decir que lo que estoy metiendo adentro del type es un dato del tipo cadena. Entonces el type me sirve para definir o que me diga Python qué tipo de dato es, cómo lo clasifica Python. Aquí ya me está diciendo, ¿sabes que este hola es un dato del tipo cadena str? Si yo, por ejemplo, aquí es bien importante, si yo no le pongo comillas, esto me va a marcar un error porque les digo, todo lo que sea texto o mensaje ya dentro de Python debe de ir entre comillas. Si yo aquí le intento correr, me va a decir, ¿sabes qué? Hola no está definido. No me lo está reconociendo como un dato tipo cadena o un mensaje. Entonces siempre debe ir entre comillas dobles o comillas simples, ¿no? Si otra vez le doy correr, vemos que no hay ningún problema. ¿Qué otro tipo de dato tenemos? Pues ya quedamos que el booleano, ¿no? Que ese sí se escribe sin comillas y se escribe con mayúsculas al inicio. Si yo aquí le pongo un true, vemos que incluso hasta se pone verdecito. Eso quiere decir que ya lo está reconociendo y si yo le doy correr, me está diciendo que es un dato del tipo booleano. Entonces, aquí estamos viendo algo bien importante. El comando type, pues precisamente me sirve para identificar con qué tipo de dato estoy trabajando en Python. Es el primer comandito que estamos viendo. El comando type me sirve para eso, ¿no? Y esto va a ser bien importante porque saber con qué tipo de dato estás trabajando dentro de un programa es fundamental para saber qué puedes hacer con él y qué cosas no puedes hacer con él. Porque dependiendo de qué tipo de dato estés trabajando, pues vas a poder acceder a las diferentes funciones que tiene Python para trabajar con ese tipo de dato. Entonces, lo primero que debemos saber es que Python también clasifica los datos, ¿no? De acuerdo a su tipo. Los cuatro datos principales son estos cuatro que acabamos de ver. Hay muchos más, pero ahorita con estos cuatro son los que vamos a estar trabajando, ¿no? Y pues bueno, esto es el primer comandito, es un comando básico en Python que nos va a ser de mucha ayuda para estar programando, ¿no? El comando type. ¿Qué otro comando va a ser bien importante a la hora de programar? Pues hay otro comando súper importante. Aquí voy a poner un markdown para tomar otra vez nota. Y le voy a poner un título y voy a poner el comando, o de una vez le pongo el comando print. Print es súper importante dentro de un programa en Python. ¿Qué hace el comando print? El comando print sirve para mostrar datos o mensajes al usuario dentro de un programa. Cuando nosotros estemos haciendo un programa y queremos mostrarle un dato o un mensaje al usuario, cuando ya lo está usando el usuario, pues el comando print va a ser fundamental para mostrar dicho mensaje. Si yo quiero mostrar algo al usuario, siempre tengo que usar el print. Eso siempre va a ser de cajón. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Aquí le voy a dar correr y vemos que ya se me hizo el título. Quedamos que el título siempre se inicia con un comando, bueno, con un símbolo de gato. Y pues vemos que si le doy correr ya está. Entonces aquí ya estamos tomando notas, por eso les decía lo del Jupyter, tomo nota y programo, ¿no? Entonces esto me va a ayudar bastante para organizar la información. Entonces, como les decía, si yo quiero mostrarle un mensaje al usuario a la hora de estar ejecutando mi programa o le quiero mostrar un dato, siempre tengo que usar el comando print. ¿Cómo se usa el comando print? Pues bastante sencillo, yo pongo print
print, y adentro de los paréntesis yo tengo que poner el mensaje que le quiero mostrar o el dato. Si yo aquí, por ejemplo, le pongo un mensaje, quedamos que si es un dato de tipo cadena, un mensaje, debe de ser siempre entre comillas, y le pongo hola, ¿cómo estás? Me llamo Ismael. Si yo le pongo esto y le doy correr, pues vemos que efectivamente me responde y le muestra al usuario lo que escribí en el print. Me dice, hola, ¿cómo estás? Me llamo Ismael. Entonces vemos que me está regresando lo que está dentro del print. Le está mostrando al usuario el resultado final. Entonces el print siempre me va a servir para mostrar datos o mostrar mensajes a la hora de estar ejecutando un programa. Y eso me va a servir bastante a la hora de estar haciendo los programas. Y el print pues básicamente va a ser una herramienta muy cotidiana que vamos a estar usando en cualquier programa. Para mostrar lo que estamos haciendo al usuario, pues siempre tenemos que usar un print, ¿no? Entonces, estos son dos comandos básicos que vamos a estar usando a lo largo de nuestro curso. Entonces, ahorita pues ya estamos viendo también algo conceptual que son los tipos de datos, los cuales les digo, es bien importante saber qué tipo de datos hay, porque depende del tipo de dato podemos hacer cosas con él en Python o no podemos hacer. Entonces eso es bien importante. Y además de este concepto de tipos de datos, hay otro concepto que me gustaría de una vez enseñar, que es el concepto de variable. En cualquier lenguaje de programación ustedes van a tener este concepto que se llama variable. ¿Qué es una variable? Pues es lo que vamos a ver a continuación. De igual modo aquí le pongo Markdown, hago un título y vamos a ver este concepto. Este concepto lo vamos también, es algo súper básico que va a ser muy importante entender y practicar bastante. Variable. ¿Qué es una variable en un lenguaje de programación? Pues básicamente una variable es un espacio de memoria donde nosotros podemos guardar información durante la ejecución de nuestro programa. Eso va a ser una variable. ¿A qué me refiero con esto? Una variable pues básicamente va a ser un lugar donde yo voy a almacenar información que yo quiero que no olvide mi programa durante la ejecución. ¿Sabes qué? Básicamente la variable es de decirle, ¿sabes qué, programa? Guárdate en tu memoria este dato, que no se te vaya a olvidar, porque probablemente después lo vayamos a usar. Entonces cuando yo llame ese dato quiero que tú te lo grabes. Entonces eso es lo que viene siendo una variable. Una variable es un espacio que se guarda en la memoria y precisamente en ese espacio de memoria se guarda un dato, ya sea un dato del tipo cadena, ya sea un dato del tipo entero, ya sea un dato del tipo flotante o booleano, etcétera, ¿no? Ahí vamos a estar guardando información. ¿Cómo se usa una variable? Pues es bien sencillo. Para definir una variable en Python, lo único que tenemos que hacer es asignarle un nombre. Escribimos el nombre que nosotros queramos, con algunas reglas que vamos a ver más adelante, pero le tenemos que poner un nombre a la variable, posteriormente un signo de igual, y al lado del signo de igual le tenemos que decir qué dato quiero que me guardes, qué cosa quiero que me guardes en esa variable. Eso es bien importante. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, ahí le voy a poner el dato que quiero guardar. Entonces, lo que va a hacer el programa es que en este nombre va a grabarse el dato que yo quiero que se guarde. Y cuando yo llame a la variable por el nombre que le di, pues el programa ya va a tener almacenado el dato que le guardé anteriormente. Entonces ese es el objetivo de hacer variables. Y pues vamos a ver un ejemplo para entenderme mejor. Le voy a dar correr. Vemos que ya se me grabó. Y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, tal vez estoy haciendo un programa que uso mucho el número pi, ¿no? Estoy usando el número pi. Obviamente es difícil tal vez estarlo escribe a lo largo del programa. Tal vez necesito usarlo unas 1000 veces. O sea, obviamente no lo voy a escribir a cada rato, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues almacenarlo en una variable. ¿Cómo le hago para almacenarlo? Pues ya les dije, vamos a hacer una variable y para eso hay que darle un nombre.
En mi caso le voy a decir, ¿sabes qué? Mi variable se llama pi. Le voy a poner el signo de igual. Y al lado del signo igual queremos poner el dato que quiero que guarde. ¿Qué dato quiero que guarde? Pues quiero que guarde el número 3.1416. Y ahora sí, si yo le doy correr, vemos que no va a pasar absolutamente nada. Pero en realidad ya pasó algo. ¿Y qué es? Que pues precisamente mi programa ya se grabó que pi tiene almacenado el valor de 3.1416. Esto al programa ya no se le va a olvidar a lo largo de la ejecución. De hecho, si yo quiero mostrarle al usuario el valor de pi, ¿qué tendría que hacer? Pues si yo le quiero mostrar algo al usuario, ya quedamos que es con el comando print. Entonces si yo pongo print y aquí adentro, en vez de poner un mensaje, le pongo el nombre de la variable, así solita, y le doy correr, vamos a ver que efectivamente me está mostrando lo que tiene almacenada la variable pi. ¿Qué almacenamos en pi? Pues almacenamos el valor de 3.1416. Entonces efectivamente está guardando el valor que yo le almacené. Y esto no solamente sirve para números, sino también para cualquier otro tipo de datos. Si yo, por ejemplo, aquí hago una variable que se llame mensaje y le pongo un igual y guardo un dato del tipo cadena, ya que vemos que los datos del tipo cadena siempre van entre comillas, pues vamos a ver que si le doy correr, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero si yo inmediatamente le doy print y le digo, ¿sabes qué? Muestra al usuario lo que vale mensaje o lo que tiene almacenado mensaje y le doy correr, vamos a ver que efectivamente me sale que mensaje tiene almacenado el dato de tipo cadena que dice hola, ¿cómo estás? Entonces estamos viendo que las variables pues efectivamente me sirven para almacenar información, ¿no? Y que no se le olvida al programa lo que está almacenando a la hora de ejecutarse. Entonces, pues eso es lo que viene siendo una variable. Y de hecho, si yo en vez de ponerle print quiero mostrar qué tipo de dato tiene almacenado, ya quedamos que para saber qué tipo de dato es, le pongo type y adentro lo que quiero que me diga qué tipo de dato es. Y yo aquí le pongo, por ejemplo, ¿sabes qué? Dime qué tipo de dato es la variable pi y le doy correr, pues ya sabemos que pi tiene almacenado este número. Entonces si yo le doy correr ahora vemos que me está regresando, sabes que tú en la variable pi tienes un tipo de dato flotante, un número real, y efectivamente eso es lo que tengo. Si yo ahora le pongo type mensaje, pues esto ya sabemos que tenemos un dato del tipo cadena. Si yo le doy correr, pues efectivamente me dice, ¿sabes qué? El mensaje en la variable mensaje es un dato del tipo cadena. Tiene almacenado un dato del tipo cadena. Entonces, eso es lo que vienen siendo las variables. Tienen algunas reglas importantes también las variables que hay que considerar. ¿A qué me refiero? Al momento de dar un nombre hay que seguir unas reglas que son bastante sencillas. ¿Cuáles son esas reglas? Pues primero que nada, para asignar un nombre a la variable, se debe de cumplir con lo siguiente. Primero, el nombre de la variable no puede empezar con un número. No se puede empezar con un número. Eso es bien importante. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, intento poner esto, 3pi, si yo le llamo así a la variable, vamos a ver que empecé el nombre de la variable con un número. Si yo le doy correr, vemos que efectivamente me sale un error. ¿Por qué? Porque esto es una regla. Cuando tú vas a darle un nombre a tu variable para que almacene información, tú en el nombre no le puedes decir que empiece con un número. Puedes poner el número después sin ningún problema. No hay ningún problema si lo pones después del inicio. Vemos que sí lo acepta. O que lo pongas la segunda letra. No hay ningún problema, lo acepta. Pero al inicio no se vale poner números, ¿va? Eso es algo bien importante. Cuando tú le das el nombre no puedes dar un número al inicio. Acepta
letras minúsculas. Tú puedes escribir con minúsculas el nombre de la variable, mayúsculas y el símbolo del guión bajo. Tú puedes escribir de esta manera y no hay ningún problema. Esto es un nombre válido. ¿Por qué? Porque tú estás almacenando, estás cumpliendo con las reglas que puse arriba. ¿Puedes usar el guión bajo? Sí, sí puedes usarlo. Y vemos que no hay ningún problema. Pero solamente el guión bajo. Si tú pones cualquier otro símbolo como un guión normal, eso me va a dar un error. Eso es un error. Entonces solamente de símbolos especiales, pues el guión bajo es válido para escribir el nombre de tu variable, ¿no? Entonces eso es bien importante. Y también hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con lo siguiente. No puedes ponerle el nombre de algún comando en Python. ¿A qué me refiero con esto? Print ya sabemos que es un comando de Python que me sirve para mostrarle el mensaje a los usuarios. Yo print no lo puedo poner como nombre de variable. Si yo le pongo aquí 3.1416, ni siquiera le voy a dar correr porque esto me va a ocasionar problemas. ¿A qué me refiero? Bueno, más bien le doy correr para que lo vean. Me va a ocasionar un problema. Vemos que no pasó nada. Pues al parecer estuvo bien. Pero ahora si yo intento usar el print como les enseñé, intentando mostrar un mensaje, ¿qué va a pasar? Ya no me sirvió el print. Ya no sirvió. ¿Por qué? Porque lo usé como nombre de variable. Aquí en este caso, cuando pase esto, que te hayas equivocado, tienes que reiniciar el kernel. Aquí de hecho me dice restart de kernel. Hay que reiniciarlo. ¿Por qué? Porque ya en este momento la interfaz ya está malinterpretando el print. Entonces tengo que volver a empezar desde cero. Esto es bien importante. Le voy a dar resetear. Y voy a borrar esto para no equivocarme ya. Pero esto no se puede hacer. No le puedes poner como nombre a tu variable comandos de Python, ¿va? Eso es bien, bien importante. Y pues bueno, entonces pues básicamente estas son las reglas para asignarle nombre a las variables, ¿no? Muy bien. Entonces con esto pues ya estamos viendo aspectos muy básicos de Python, pero que son súper importantes trabajar, ¿no? Ya quedamos. ¿Qué tiene Python? Pues vamos a tener datos, ¿no? A lo largo de un programa vamos a tener datos y Python los clasifica de acuerdo a su tipo. Existen 4 tipos diferentes de datos o 4 principales datos que son entero, real, cadena y booleano. Estamos viendo que para mostrar información al usuario vamos a usar el print y bueno, aquí me equivoqué, variable. Y para almacenar información dentro de un programa yo necesito usar una variable. Que ya quedamos. La variable se define de manera muy sencilla. Le damos un nombre, ponemos el símbolo de igual y al lado del símbolo de igual el dato que queremos guardar en esa variable. Y ya simplemente para trabajar con la variable pues la llamamos por su nombre que le dimos al inicio. Esto es algo súper básico de cualquier lenguaje de programación, pero que es bien importante entender y saber qué estamos haciendo, ¿no? Entonces esto pues básicamente lo que me permite es ir trabajando o ir haciendo programas cada vez más complejos. Con las variables lo interesante es que una vez almacenado el valor yo puedo hacer las operaciones que quiera con ese valor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a hacer un programa que multiplique dos números, ¿no? Entonces para eso voy a escribir dos variables. Número 1, este número va a tener almacenado el dato de 5 y el número 2, así le voy a llamar a la segunda variable y va a tener almacenado el dato de 10. Y ahora lo interesante es que si yo por ejemplo creo una tercera variable, número 3, y le digo, ¿sabes qué? Esa variable va a almacenar el resultado que me salga de multiplicar número 1 por número 2, se va a poder hacer sin ningún problema. Si yo le doy correr, vemos que no pasó absolutamente nada al parecer, pero si ahora yo le pido
a Python que me muestre lo que tiene almacenado la variable número 3, pues vamos a ver que me va a dar el resultado de 50. ¿Por qué? Porque almacenó la multiplicación de lo que vale número 1, que es 5, por lo que vale número 2, que es 10. 5 por 10, pues eso me está dando 50. Entonces estamos viendo que cuando yo defino las variables no se le olvidan a Python y yo puedo hacer operaciones entre ellas, entre las variables, y que incluso puedo crear una nueva variable a partir de las operaciones de las otras, ¿no? Entonces esto es muy muy importante. Entonces ahí está. Estuvimos viendo, ya llevamos estos tres conceptos. Y por último, para esta clase otro concepto básico es que con los números, pues yo también puedo hacer operaciones en Python, ¿no? En Python yo con los números puedo hacer las operaciones básicas, las cuales son suma, resta, multiplicación, división, exponente y módulo. Entonces vamos a ver precisamente cómo voy a hacer operaciones entre ellas. Entonces para eso voy a abrir el último subtema del día de hoy. Voy a ponerle aquí en Markdown y voy a poner aquí operadores de tipo aritmético. Entonces para hacer operaciones de números en Python, pues voy a tener que usar los operadores aritméticos y saber cómo se escriben, ¿no? El primer operador aritmético que tenemos es la suma, ¿sí o no? Podemos sumar números. ¿Y cómo voy a sumar números? Pues a partir del símbolo de más. En Python se va a usar el símbolo de toda la vida, el símbolo de más, para sumar números, ¿no? También tenemos el símbolo de resta. El símbolo de resta pues es el símbolo menos, el símbolo del guión. Eso es la resta, ¿no? ¿Qué otro tenemos? Pues la multiplicación. ¿Cómo expreso una multiplicación en Python? Pues a través del símbolo del asterisco. Cuando yo veo un asterisco entre dos números, eso quiere decir que está haciendo la operación multiplicación. ¿Qué otra operación podemos hacer dentro de Python? Pues la división. La división, ¿cómo se expresa? Pues a través de una diagonal. Una diagonal. Cuando yo veo una diagonal en Python, pues eso quiere decir que hay una división. ¿Cuál otro tenemos? Pues el exponente. Cuando yo vea un exponente en Python, ¿cómo se expresa? Pues el exponente se va a expresar con doble asterisco. Cuando yo vea algo con doble asterisco, eso quiere decir que es un exponente. Ya hay otra operación que a lo mejor y no muchos conocen, que no es tan común verla al inicio en la aritmética, pero que también es muy usada y es bien importante saberla. Esta operación aritmética con números se llama módulo. Y el módulo pues se expresa a través de un porcentaje. Ahorita vamos a hablar acerca del módulo y vamos a entender qué es el módulo, porque sí es bastante útil para varias cosas. Entonces para esto pues ya nada más le doy correr y vamos a ver ejemplos de cómo usar esto que acabamos de ver, ¿no? Entonces como les decía, pues para esto pues vamos a definir dos variables que tengan almacenados dos números, ¿no? Número 1 pues le voy a poner que vale pues 4 y el número 2 que vale 10. Ahí está. Entonces, como les decía, voy a hacer una variable que me exprese la suma. Entonces quedamos que para sumar dos números simplemente tengo que usar el símbolo de más. Entonces aquí voy a poner número 1 más número 2. Entonces, ¿qué estoy diciéndole aquí al programa? Pues sabes que en la variable suma, en esta nueva variable que yo estoy definiendo, le estoy dando el nombre de suma. Guárdame el resultado de sumar el número 1 más el número 2, que va a ser 14, ¿no? Vemos que si le doy correr no pasa nada, no me muestra. ¿Por qué? Porque me faltó el print, ¿no? Quedamos que si yo quiero enseñarle al usuario el valor final, pues tengo que usar el print para mostrarle. Entonces voy a poner print, voy a decir, ¿sabes qué? Muestra lo que vale suma. Y ahora sí, vamos a ver que si le doy correr, ya me está diciendo, ¿sabes qué? Lo que almacenó suma es el valor de 14. Y efectivamente está bien, porque 4 más 10, pues son 14. Ahí está. Entonces, pues vemos que sí está funcionando. Ahora, para la resta, pues, ¿qué quedamos que usamos por la resta? El guión. De igual manera, resta. Voy a poner número 1 menos número 2. Si yo resto dos números, 4 menos 10, eso me va a dar un número negativo que sería el menos 6. Si yo corro, pues veo que nada me sale el primero de la suma. ¿Por qué? Porque me falta el
print. Si yo quiero mostrarle al usuario, ya quedamos, tiene que ser con print. ¿Sabes qué? Muéstrale también al usuario lo que vale la variable resta. Y ahora sí, me sale menos 6. Vemos que me sale en orden. Primero me sale lo que vale la suma, que es 14, y después me sale lo que vale la resta, que es menos 6. Ahí está. También tenemos la multiplicación. Multiplicación. Que sería número 1 por número 2. Quedamos que para multiplicación usamos un asterisco, ¿verdad? Un asterisco. Si yo le pongo el asterisco print multiplicación, vemos que me da 40, efectivamente está bien. Como nota, ustedes pueden dejar espacios o no dejarlos. Yo lo estoy dejando para que vean y se entienda bien qué estoy haciendo, pero no pasa nada si no le ponen espacios entre las operaciones, ¿no? Y ahorita le pongo para que alcancen a apreciar bien lo que andamos haciendo. ¿Qué otra cosa tenemos? Pues también tenemos la división. La división que quedamos que era con una diagonal, que es división. Creo una nueva variable que se llame división. Y divido en este caso el número 1 entre el número 2, ¿no? Entonces, si yo divido esto me va a dar un número de punto decimal. Le pido que también me muestre lo que vale división. Y ahora vemos que esto pues me va a dar también un número decimal, que es 0.4. Ahí está. Entonces, vemos que para hacer una división se usa la diagonal. Para hacer un exponente, pues ya quedamos. Vamos a crear uno que se llama exponente. Quedamos que para hacer un exponente, pues voy a poner el número, en este caso puedo poner número 2, que es el 10, y le voy a poner 10 elevado, que quedamos que el exponente se ponía con doble asterisco. Entonces aquí le estoy diciendo, ¿sabes qué? Elévame el 10, porque es lo que está guardado en número 2. Elévalo, no sé, al número 4. Al número 1, ahí está. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? ¿Sabes qué? Elévame 10 elevado a la 4. Básicamente es lo que le estoy diciendo. Si yo le doy correr, eso me va a dar un numerote. Ah, bueno, aquí algo bien importante. Me faltó mostrárselo al usuario, ¿no? Vemos que, pues efectivamente, me da 10.000, ¿no? Entonces vemos que está bien. Y bueno, pues ya nada más me falta el módulo. Aún me falta el módulo. Me gustaría explicárselos con Paint. Primero para entender bien qué es el módulo, qué es la última operación aritmética. Creo que pues si ya has trabajado bastante con los números, no hay ningún problema. El que puede ser un poco extraño, que tal vez no hayas oído, es el módulo. Entonces voy a explicar qué es esto de hacer la operación módulo. Y bueno, pues para esto me voy a ayudar un poquito de Paint para explicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es la operación módulo? Pues básicamente la operación módulo tiene que ver un poquito con la división, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo, si yo divido 5 entre 3 y hago esta división, 5 entre 3, pues esto cabe una vez y sobran 2. Y aquí, pues, hasta ahí acabaría nuestra división, ¿no? Si la queremos dejar, pues, en números enteros. Y estamos viendo que lo que sobra o el residuo, pues, fue 2. Aquí ya no puedo continuar la división porque, pues, ya no cabe el 3 en el 2. Entonces, precisamente cuando yo digo que 5 módulo de 3, que quedamos que el módulo en Python se expresaba como porcentaje, esto en Python me va a dar como resultado un 2. ¿Qué quiere decir ese 2 ya viendo la división? Pues este 2, el resultado va a ser el módulo de 5 el 5 módulo de 3, pues es el residuo de esta división. Eso es lo que viene siendo la operación módulo. Si yo, por ejemplo, ahora en vez de dividir esto, hago esto, 4 entre 5, esto pues me da 1 y sobra 1. Entonces si yo a esto, por ejemplo, lo hago en Python y le digo 5 módulo de 4, el resultado de esto que creen que me dé, pues esto lo que me va a dar como resultado es 1. ¿Por qué? Porque el residuo es 1.
Por ejemplo, aquí si yo pongo módulo de número de 2 módulo, que quedamos que era con porcentaje, número 1, ¿cuál sería el módulo? Sin antes hacer la operación, ¿cuál creen que sería el módulo? Inténtenlo pensar, pónganle pausa y díganme cuál sería el módulo. Si dijeron 2, pues están en lo correcto, porque si yo divido 10 entre 4, vamos a ver que van a sobrar 2, en el residuo va a ser 2. Si yo corro, pues efectivamente es 2. Y ahí está. Entonces estas son las operaciones básicas que tenemos dentro de Python con los números. Podemos sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos, hacerles exponente y sacar su módulo. Entonces esto es bien importante, es súper importante. Entonces pues ya quedamos. Cuando trabajemos con números pues ya mínimo ya sabemos algo. En Python podemos hacer operaciones. Y a otra cosa bien importante, estas operaciones siguen la ley o la jerarquía de operaciones. Igual que en las matemáticas, nosotros sabemos que al hacer operaciones hay una cierta jerarquía, un cierto orden que se debe de seguir. Y en este caso también Python sigue ese orden que se debe de seguir. Entonces, recordando un poquito la jerarquía de las operaciones al trabajar con Python, pues aquí voy a poner también un título, voy a ponerle Markdown. Voy a ponerle el símbolo de gato y voy a poner jerarquía de operaciones. Que cómo quedamos. ¿Cómo se hace la jerarquía de operaciones? ¿Cuál es el orden que se sigue en matemáticas? Pues el de todavía que nos han enseñado, que es primero paréntesis. Primero Python va a hacer las cosas que estén entre paréntesis. Después se hacen los exponentes y raíces. Después se hacen las multiplicaciones y divisiones. Y finalmente se hacen las sumas y restas. Ese es el orden que sigue Python a la hora de hacer las operaciones. Sigue el mismo orden que en las matemáticas. Si yo quiero hacer algunas operaciones, tengo que tomar siempre esto en cuenta, cómo Python va a hacer las cosas por orden. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si esto lo doy correr, vemos que no hay ningún problema. Y voy a poner, ¿sabes qué? Muéstrame el resultado de hacer la siguiente operación. 2 por 3 más 7. ¿Qué creen que dé como resultado? Pues básicamente lo que va a dar como resultado, pues vamos a ver. Aquí la jerarquía de operaciones me dice, ¿sabes qué? Primero va a ser las cosas que estén dentro de los paréntesis. En este caso no hay paréntesis. Entonces ese me lo salto. Después exponentes y raíces. ¿Hay exponentes y raíces? Pues no. Entonces aquí entramos. Después de eso va a ser primero las multiplicaciones y divisiones. Tengo una multiplicación. Entonces Python primero va a hacer la multiplicación. 2 por 3, 6. Y después de eso, ahora sí ya que acabó las multiplicaciones y divisiones, va a sumar. Entonces 6 más 7, pues eso me va a dar 13, ¿no? Si yo le doy correr, vemos que pues el resultado es 13. Sigue el orden de la jerarquía de operaciones. Porque si no hubiera seguido el orden, pues esto me hubiera dado 20. 3 más 7 serían 10 por 2, 20. Pero vemos que sí respeta ese orden, ¿no? Otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, ahora pongo print, muéstrame el resultado de elevar 2 elevado a la 3 y después sumarle 8, ¿qué me va a dar como resultado? ¿Qué me dice la jerarquía de operaciones? Que va a ser primero que pues el exponente y hasta el final va a ser la suma. Entonces si esto es verdad, pues vamos a hacer primero el exponente. 2 elevado a la 3, pues eso me va a dar 8. Y 8 más 8, eso me va a dar 16. Entonces si yo le doy correr, eso me tiene que dar 16. Vamos a ver. Vemos que efectivamente está respetando este orden. Y ya en cambio, si yo pongo algunos paréntesis para hacer estas operaciones, si yo por ejemplo ahora le pongo 2 más 5 por 3, vemos que pues primero va a ser lo de los paréntesis y después la multiplicación. 2 más 5, pues eso me va a dar 7 por 3, ¿eso cuánto me va a dar? Eso me va a dar 21, ¿no? Y pues vemos que sí. Entonces, aquí ya estamos viendo también esto, ¿no? Que a la hora de trabajar con operaciones aritméticas, Python va a respetar el orden de la jerarquía de operaciones de las matemáticas. Y pues bueno,
Ya nada más con esto ya que acabamos de ver en esta clase, pues vamos a hacer unos programitas bastante sencillos pero que nos van a ayudar bastante para poner en práctica todo lo que vimos el día de hoy. Y el primer programa que vamos a hacer es precisamente bueno, me falta esto. Bueno, muy bien, el primer programa voy a ponerlo aquí en Markdown. Voy a poner hacer un programa que tenga una variable llamada lado y obtenga el área y perímetro del cuadrado. Ahí está. Entonces vamos a hacer un programa que tenga el área y el perímetro del cuadrado. Este es un programa bastante sencillito, pero que nos va a ayudar bastante para poner en práctica todo lo que hemos visto hasta el momento de Python. Entonces le voy a dar correr y vamos a hacerlo a continuación. Entonces, como quedamos, voy a definir una variable que se llame lado. Ahí está. Lado igual a, pues algún número. Le puedo poner ahorita por el momento 4. Y ahora con esa variable yo tengo que obtener el área y el perímetro de un cuadrado. El área de un cuadrado pues se obtiene multiplicando lado por lado. Y el perímetro pues sumando lado más lado más lado más lado o lado por 4, ¿no? Entonces vamos a obtenerlos. Para eso voy a definir una nueva variable que se llame área, que almacene precisamente el área del cuadrado. Que ya quedamos que la fórmula para obtener el área de un cuadrado es lado por lado. Y y el perímetro, voy a crear una nueva variable que almacene el perímetro del cuadrado, que ya quedamos que se obtiene lado por 4 o lado más lado más lado más lado, ¿no? Como ustedes lo quieran poner. En mi caso pues le pongo lado por 4 y pues ya simplemente para mostrarle al usuario el resultado pues pongo print área y print perímetro. Y vamos a ver que pues lo que me va a dar es 16 y 16. Pues si en este caso pues el lado y el área, digo el área y el perímetro coinciden. Y pues ya está. Ya tenemos nuestro primer programa en Python que calcula el área y el perímetro de un cuadrado a partir de su lado. Y aquí vemos que ya estamos aplicando el concepto de variable. Ya estamos usando los operadores aritméticos, el de multiplicación. Y estamos usando el print. Entonces ya estamos usando los conceptos que vimos hoy para hacer un programa bastante sencillo. ¿Cuál otro podemos hacer? Pues de igual manera. Vamos a hacer ahora un programa que tenga como variables la base y altura de un triángulo y calcule el área, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula del área de un triángulo? Pues la fórmula del área de un triángulo es base por altura entre 2, ¿no? Entonces vamos a hacer este programita, de igual manera es bastante sencillo. ¿Cómo se hace? Pues definiendo las dos variables que me están pidiendo, ¿no? La base y la altura. Entonces la base va a ser igual a, voy a ponerle 5 y la altura 4. De igual manera realizo una variable o hago una variable que se llame área y pues pongo la fórmula que sería base por altura entre 2 y ya nada más le pido a Python que le muestre al usuario el resultado del área, ¿no? Que en este caso pues esto me daría 10, ¿no? Y vemos que efectivamente me da 10. Y pues ahí está. Ya con estos dos programitas pues estamos viendo lo básico y lo sencillo que es hacer un programa en Python donde estemos usando los conceptos básicos. Entonces ahora, como tarea, me gustaría que ustedes ahora intenten hacer algo similar, hacer dos programitas. ¿Cuáles son los programas que me gustaría que intentaran hacer, que se quedan como tarea y que la próxima clase los resolvemos aquí?
pues son los siguientes. Hacer un programa que tenga una variable llamada radio y que obtenga el área del círculo y se lo muestre al usuario. ¿Cómo es el área de un círculo? La fórmula del área de un círculo pues es pi por radio al cuadrado. Esa es la fórmula para obtener el área de un círculo. Y por último, hacer un programa que tenga las variables de lado 1 y lado 2 de un rectángulo y obtenga el área y perímetro. Ahí está. Eso es lo que me gustaría que intenten hacer. Me gustaría que intenten hacer estos dos ejercicios de tarea para que practiquen precisamente estos conceptos. Como podrán ver ahorita, los programitas que estoy pidiendo pues son bastante sencillos. Solamente es para empezar a practicar los conceptos básicos. A medida que vayamos avanzando a lo largo de este curso, pues los problemas que vaya dejando de tarea se van a ir complicando un poquito más. Pero ahorita pues estos dos son bastante sencillos para ir trabajando con los conceptos, ¿no? Si tienen cualquier duda, ya saben, estamos en el grupo de Telegram, o cualquier cosa, ahí estamos al pendiente para estos ejercicios o cualquier otra cosa. De antemano, muchas gracias. De mi parte, por esta clase sería todo y nos veríamos en la siguiente clase para seguir viendo conceptos básicos y realizar estos dos problemas que se quedan como tarea. Muchas gracias.